hacerlo como una parte de nuestro compromiso con Dios y lo hacemos con alegría y según lo hemos previsto. Así que si usted está aquí hoy y nos está visitando, bueno, de ninguna manera se siente incómodo, puede hacerlo si quiere, pero no es ninguna cosa que usted esté forzado a hacer. Muy bien, también queremos justamente darles a quienes nos visiten la bienvenida, ¿sí? Queremos saber si alguien está hoy acá por primera vez. Le pedimos que levante su mano, por favor, a ver si alguien está hoy por primera vez. Allá, muy bien, bienvenidos. ¿Estuvieron anoche ustedes? Ya los vi. Bueno, bienvenidos. Les van a estar dando un díptico es ahora, con toda la información de la iglesia, donde usted puede saber las actividades, quiénes somos. Muy bien, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos. Muy bien. Bueno, músicos, los dejamos que los liberamos, que puedan, gracias por su servicio. Estamos en esta mañana retomando nuestro estudio que hacemos habitualmente del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, y en esta serie que hemos titulado La guía para alcanzar la vida eterna. Ahí está Max, no lo veía. Bueno, gracias Max. Muy bien. Este Evangelio, ya hace un tiempo que lo venimos estudiando y hemos elegido dos versículos clave, que son Juan 3:16, el conocido versículo. A ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y también el texto de Juan 20:31, que dice, pero estas, las señales o las palabras que se han escrito, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Muy bien, y ya estamos en el capítulo 17 del Evangelio. Yo les voy a pedir a ustedes que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Hemos ya avanzado en este párrafo que estamos viendo, que se conoce como la oración intercesora, ¿sí? La oración intercesora. Recordemos que Jesús está en intimidad con sus 11 discípulos y acaba de terminar un diálogo muy profundo que hemos estado estudiando, que se llama, o es llamado, el diálogo o el discurso del aposento alto, ¿sí? Y seguimos en ese contexto, un contexto íntimo, donde está Jesús solamente con sus discípulos, tal vez algún oyente casual, pero lo que Jesús está manifestando es las cosas que tienen que ver con el núcleo íntimo de Él y sus 11 discípulos. Así que podemos afirmar, como lo hemos hecho con el discurso del aposento alto, que esta oración es de carácter íntima y es para aquellos que somos creyentes, que ya caminamos con Cristo hace un tiempo. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a leer nuevamente el versículo 1, que ya estuvimos viendo, y vamos a extendernos hasta el versículo 10, y vamos a estar reflexionando a partir del versículo 6. Si nos ponemos de pie, por favor. San Juan, capítulo 17, versículo 1. Jesús habló de estas cosas, el discurso del aposento alto, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la humanidad, y para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste, y han obedecido tu palabra.
ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Perdón. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Hasta aquí vamos a leer hoy. Tomamos asiento, por favor. Yo en esta mañana tengo un problema para introducir este pasaje, porque reiteradas veces uso el recurso de mencionar la importancia y la particularidad que tiene el texto que vamos a meditar. Y yo hoy quiero hacerlo nuevamente. Gracias, Cristian. Había puesto agua, pero Joel me la tomó. Conste, Joel, que dijiste que tenías una botellita y me tomaste mi vaso. Y este pasaje que estamos viendo hoy es verdaderamente muy importante. Y es verdaderamente muy particular. Así que no quisiera que por reiterativo ustedes crean que lo que estoy diciendo es, bueno, no se le ocurrió más nada a Miguel para introducir y plantea esto. Pero es una oración en intimidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Dentro de 3 días Jesús muere en la cruz y el velo del templo se raja. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, porque Jesús no abre la puerta, no abre el acceso a esa intimidad. Y aquí en esta oración es como si Jesús corriera un poquito la cortina y muestra en intimidad con el Padre. Y hace esta oración profunda, una oración que va a ser difícil de estudiar. Vamos a estarla viendo, ya vimos 2 sermones, hoy vamos a tomar una más y vamos a verlo en 3 más. Así que realmente hay mucho contenido para ver. En esta oración también se destaca que Jesús dice que Él la está hablando con un objetivo, para ser escuchada. Más tarde el Espíritu Santo inspiraría a Juan a escribirla. Pero Jesús dice, en el versículo que no hemos leído, el 13, dice que Él habla estas palabras mientras está en el mundo. Después vamos a ver para qué las habla. Vamos a estudiar más adelante. Y hay un detalle de esta oración que siempre me impactó a mí, siempre me hizo sentir, me llamó la atención de este pasaje y me hizo sentir especial. Que es que Jesús me incluye a mí en esta oración. A mí me hace así Marianela, sí. Y te incluye a vos, Marianela. Y nos incluye a cada uno de nosotros en esta oración. Porque dice Jesús, yo te ruego, no solamente por estos, sino por aquellos que por la palabra de ellos creerán en mí. Y bueno, rodando a través de los siglos, esa palabra, a través de distintos siervos de Dios, llegó un día a unos hermanos que fundaron LAPEN y ahí un maestro de LAPEN me habló de Cristo y acá estoy. Y ustedes también tienen otra historia, cada uno particular. Pero de aquella época ya Jesús oraba por aquellos que habríamos de creer en Él, por vos y por mí. Hermanos, la oración es un misterio, es un misterio. ¿Cómo actúa nuestro ruego delante de la presencia de Dios? Un Dios que es soberano, que hace todo según el beneplácito de su voluntad. Hace lo que quiere. La oración plantea una paradoja. Por un lado, la soberanía de Dios y por otro, la responsabilidad humana. Porque Dios quiere que le roguemos, Dios quiere que le oremos.
Somos invitados a orar con insistencia. Somos invitados a orar juntos, a orar los unos por los otros, a pedirle a Dios cosas, a dejar nuestras cargas, a entrar con confianza, dice Hebreos. Así que la enseñanza bíblica es clara. Es clara de un Dios soberano que hace lo que quiere por un lado y la necesidad que tenemos nosotros de buscarle y orar. Charles Spurgeon decía así: la oración es una rueda indispensable en la maquinaria de Dios para la providencia divina. Es decir, hay una rueda ahí, hay un engranaje que está en la maquinaria de cómo Dios hace las cosas, donde la oración nuestra es indispensable. No lo entiendo muy bien, no lo comprendo muy bien, pero así Dios lo ha querido. Usted, en vez de reflexionar en el misterio y buscarle una vuelta que no la vamos a encontrar, ore, busque a Dios, como lo hizo Jesús aquí. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Y esta paradoja, este contraste entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, también va a estar en este pasaje que vamos a reflexionar hoy acerca de este párrafo que hemos leído, que nos toca hoy, del versículo 6 al versículo 10. Podemos dividir esta oración en 3 secciones. La primera, que ya habíamos visto, del versículo 1 al 5, que Jesús pide para ser glorificado. Los versículos que vamos a estudiar hoy, que habla de quiénes son, la identidad de los discípulos, y después los siguientes versículos hasta el final, que nos hablan de las peticiones que Jesús hace por sus discípulos. El pastor Michelén dice: Jesús pide lo que pide porque ellos son lo que son. Repito, Jesús pide por ellos lo que pide porque ellos son lo que son. Y este es el título que he querido poner al sermón de esta mañana: lo que los discípulos son. De eso vamos a hablar hoy, de esa identidad que esta oración nos muestra de los discípulos. En la Biblia hay muchas pistas, muchas huellas digitales de los discípulos puestas, pero esta es la mirada de Jesús delante del Padre en oración. Y vamos a estar viendo qué es lo que los discípulos son. Podríamos ampliar el título diciendo: lo que los discípulos son para Jesús en el momento de orar. Podríamos ampliar el título así. Muy bien. Jesús pide por ellos lo que pide porque ellos son lo que son. En primer lugar, hermanos, notamos y sabemos, y Jesús dice acá, que los discípulos fueron dados por el Padre. Es decir, los discípulos son los elegidos, los elegidos. Me estoy metiendo en un terreno árido. La teoría o la doctrina de la predestinación, ¿sí? La verdad que acá también actúa esa soberanía de Dios. La palabra de Dios enseña, por ejemplo, que Dios anticipadamente en el tiempo eligió a sus discípulos. Les voy a pedir que dejen su Biblia abierta en San Juan 17. Yo voy a leer muchos textos, esto puede ser dispersivo, pero le pido que ustedes no lo busquen, sino simplemente lo escuchen. También voy a usar la versión Reina Valera, porque me es más útil la terminología que usa. Dice así, por ejemplo, Efesios 1:4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Viene hablando de Dios, dice: ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según
el propósito suyo, según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También tenemos, por ejemplo, los saludos apostólicos en las cartas. Por ejemplo, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todos los lugares. Y después dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Así inicia su carta, su primera carta Pedro. También Juan, en su segunda carta, inicia su carta y dice así: el anciano, a la señora elegida, a la señora elegida. Y Jesús mismo, estudiando este evangelio, ya lo hemos visto en el capítulo 6, versos 37 y 44, está hablando de Jesús como el buen pastor. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene, yo no le echo fuera. Y el 44 dice, ninguno puede venir a mí. O sea, todo lo que el Padre da, yo lo recibo. Pero por otro lado, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día primero. Versículo 6, capítulo 6, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo envía. Está clara la enseñanza y estoy seguro que ustedes tienen en mente algún otro versículo más acerca de ser escogidos. Es decir, Dios nos escogió. He hecho un pequeño diagrama para poder expresar qué está en la mente de Dios cuando piensa en la humanidad. Por ejemplo, hemos mencionado el versículo lema que dice que Dios amó de tal manera al mundo. En la acepción bíblica, mundo tiene varios significados. En este se refiere a toda la humanidad. Así que ahí está toda la humanidad. A uno de esos que está ahí es usted, ¿sí? Muy bien. Pero también la palabra enseña que Dios llama. ¿Cómo Dios llama? Bueno, fundamental y principalmente Dios llama a través de la predicación del Evangelio, a través de la proclama de su palabra. Aunque sabemos que en algunos contextos difíciles Dios también habla y convierte y se revela a la persona por sueños, por milagros, por cosas sobrenaturales. Pero fundamentalmente Dios llama por la predicación de su palabra. Mateo 20:16 dice, muchos son los llamados, ¿sí? Y Pablo está predicando su famoso sermón al Dios no conocido en el Areópago, y él dice así, en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Dios manda a todos, esta es la prédica de Pablo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, hablando de la segunda venida del Señor, que algunos estaban apurados, Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Dios ha amado a todo el mundo, y el deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero solo habrá un grupo que escuche la palabra y que sea expuesta, que son el grupo de los llamados. Y Mateo dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así que hay un poquito menos, que son los que somos escogidos. Y esto me llama a la reflexión, hermanos, qué privilegio que tenemos, ¿no? Qué privilegio. Porque de todo eso que llenaban el cuadro, muchos han desaparecido ahí, pero ahí estamos los que hemos creído, ahí estamos los que Dios nos ha llamado, ahí estaban los discípulos, escogidos por el Padre. Y voy a dar un pasito más.
para que no nos agrandemos en esto de creernos escogidos, que no se nos suba el humo a la cabeza, ¿no? Nos debemos sentir especiales de verdad, pero es Jesucristo el que hace posible, y es por los méritos de Él que estamos en una posición de privilegio delante de Dios, que somos escogidos. Pero, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 28, leo del 27, dice: pero mirad, hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, dice, no son muchos los sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo eligió Dios. ¡Epa! Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, lo débil del mundo escogió Dios. ¡Epa! No nos sintamos fuertes. Para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que yo voy a dar un pasito más, y acá vamos a decir que acá estamos, uso solamente el término menospreciado, pero hemos mencionado vil, hemos mencionado débil. Y no muchos son sabios, son fuertes. Así que vamos a sacar los pocos que son sabios, que son fuertes y que son débiles. Yo quedo ahí. Yo quedo ahí. Soy especial porque Cristo me hace especial. Yo sí sé con seguridad que no tengo mucha fortaleza, mucha nobleza, mucha sabiduría. Sí sé. Así que estoy agradecido a Dios. Siempre digo y siempre lo voy a decir, yo soy un agraciado. Un agraciado. No por lindo, sino porque la gracia de Dios me ha alcanzado. Y estoy seguro que vos también. Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros está acá en esa condición. Hay algunos que no pocos, tal vez que sean fuertes y sabios que estén acá entre nosotros, pero la gran mayoría, Dios escogió lo vil, lo menospreciado. Gloria a Dios, ¿no les parece? Amén. Gracias, Señor, gracias, Señor. Pero bueno, el pasaje habla también de la contracara de la moneda, la otra cara. Esto muestra la soberanía de Dios, pero también los discípulos son descritos como los que han guardado, los que han obedecido su palabra. Fíjense lo que hemos leído. Dice, por ejemplo, versículo 7. Ellos han comprendido las cosas que me has dado, ¿sí? Y también dice el versículo 6, que yo les he manifestado tu nombre. O sea, Jesús fue, digámoslo en nuestro contexto, quien evangelizó a los discípulos. Le manifestó el nombre de Dios. No tenemos tiempo para profundizar esto, pero había todo un contexto con el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Que ni siquiera podían nombrarlo, ¿sí? Sino me ponían esas 4 letras, ¿sí? Y metían las consonantes y se armaba el Yahvé o el Jehová, y cuando los escribas estaban escribiendo los manuscritos, cuando llegaba la hora de escribir el nombre de Dios, agarraban otra tinta en especial, se bañaban, se ponían vestiduras. Así que, pero Jesús dice acá, yo les he manifestado tu nombre. Y también dice, les he dado las palabras que a ellos les tenía que dar. Y el versículo 7 dice que ellos las recibieron y han comprendido en verdad. O sea, Jesús les dio la revelación especial, ellos las recibieron y ellos las entendieron. Pero ¿qué dice también el texto que hemos leído? Dice así, el final del versículo 8. Y han creído que tú me enviaste. Es decir, recibieron una prédica, una evangelización, la entendieron intelectualmente, la recibieron en verdad, la entendieron y las creyeron en verdad.
Y también dice el versículo 6, han obedecido tu palabra, o como dice la otra versión, han guardado tu palabra. Es decir, fueron obedientes. Fueron obedientes. Esta es la parte humana, la parte paradojal, así como decíamos que la oración es paradojal, también en la salvación, en el proceso de elección, también interviene la respuesta nuestra a esa prédica, a esa proclamación. Y los discípulos son identificados acá como los elegidos por la soberanía de Dios y son identificados como aquellos que respondieron positivamente a la palabra de Dios con fe y arrepentimiento. Dios es el que inicia la obra en nuestros corazones, pero nosotros debemos corresponderle y debemos guardar su palabra cada día, perseverando. ¿Se acuerdan recientemente cuando hablamos de cómo construir nuestra amistad con Jesús? ¿Se acuerdan? Me tocó a mí. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Este proceso de revelación, entendimiento, fe y perseverancia es lo que identifica a los discípulos de Cristo y debe identificarnos a nosotros también. Entonces dijimos que identifica a los discípulos de Jesús, que son sus elegidos en la soberanía de Dios, y también en la responsabilidad humana son los que guardan su palabra. Richard Baxter, un puritano inglés del siglo XVII, en un párrafo que no voy a leer para no se extienda más el tiempo, él dice que el día que estemos en el cielo y veamos el destino de lo que merecíamos como pecadores y veamos dónde estamos, vamos a glorificar a Dios. Y él dice que cuando crucemos la puerta del cielo va a haber un letrero que diga regalo gratuito. En cambio, cuando se cruce la puerta del infierno va a decir merecido. Porque dice la palabra de Dios que aún la creación habla de Él y da testimonio de Él. Así que no lo entiendo, no lo comprendo, y para cerrar este tema voy a leer Romanos capítulo 9, versículo 19, que dice así, hablando también de la elección y de la salvación. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer el mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para la destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se la mostró a los vasos de misericordia, o sea, nosotros, que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, dice el versículo 24, a quienes Dios llamó, no solo entre los judíos, y menos mal, sino también entre los no judíos. Es así, no sabemos, no podemos nosotros vasos decirle a Dios al alfarero por qué hizo las cosas así. Pero en su soberanía Dios nos eligió y también hemos respondido nosotros positivamente. Tercer punto. Son 4. Ustedes saben que siempre decimos que Jesús es un regalo de Dios para nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí? Siempre decimos que Jesús es un regalo de Dios y en verdad lo es. Pero ¿alguna vez pensó usted que usted es un regalo de Dios el Padre para Jesús?
¿Se visualizó así alguna vez? Bueno, fíjese. Versículo 2. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hablaba del Hijo. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, y tú me los diste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ruego por los que me diste. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me diste. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre, a los que me diste. Versículo 24, para terminar. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén, aquellos que me has dado. Dios, el Padre, le había dado a Dios, el Hijo, como un regalo a sus discípulos. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno esto. Cuando yo era chico, teníamos una tía que era mi madrina, mi tía Alicia, algunos la conocieron. Esa tía nos decía a nosotros, era la tía que nos hacía la torta para los cumpleaños. No sé si ustedes se acuerdan que en una época había alguien que hacía tortas, ahora las compramos. Y esa tía una vez al año, a fin de año, nos preguntaba, ¿qué querés que te regale? ¿Qué querés que te regale? ¿Sí? Y en aquella época, lo que sería una versión de la PlayStation 5 o 6, estaba en la pista de autos Scaletri. ¿Sí? Algunos me hacen así, ¿sí? Los más viejos, ¿sí? Eran los autitos que con un riel corrían. Era la versión de ahora del Need for Speed, no sé qué juego que usan los chicos, no me viene a la mente qué juego de estos informáticos, ¿sí? Era algo oneroso, era algo oneroso. Y mi hermano, mayor que yo, ¿sí?, me calentó la cabeza para que yo le pidiera a la tía, ¿qué cosa? La pista Scaletri. ¿Por qué no se le pedía a él? Porque, ¿sí? Sabía que era una cosa muy cara de pedir. Bueno, yo entré en el juego y le pedí a mi tía la pista Scaletri, ¿sí? De allá sonó el teléfono. Mi tía vivía en Córdoba, yo vivía en Jesús María, ¿sí? Un reto a mi mamá, que cómo iba ella a comprarme una pista Scaletri, que ella no tenía recursos, que era muy caro, que cómo yo le había pedido eso. Y ahí vino mi mamá. Y ahí fui a mi hermano, que fue el que cobró el reto. Muy bien. Dios el Padre, el dueño de todos los recursos habidos y por haber, el dueño de todos los reinos del mundo, el dueño del universo, le da al Hijo algo importante y algo de valor. Sos vos y soy yo. Otro motivo más de agradecimiento y de que rindamos nuestra vida en gratitud y en loor a Dios por ser elegidos, porque respondimos positivamente, nos compramos ese billete de lotería ganador, qué bueno que lo compramos, qué bueno que aceptamos a Jesús. Y ahora, de todo lo que el Padre puede darle al Hijo, le da la vida mía, le da tu vida. Qué bueno. Los discípulos, regalos de Dios el Padre para Dios el Hijo. Muy bien, ya estamos terminando. Finalmente, el último texto que nos toca estudiar hoy, el del versículo 10, dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Esta es una expresión importante para afirmar a Jesucristo como Dios, ¿sí? Nosotros le podemos decir a Dios, todo lo mío es tuyo también, ¿verdad? Le podemos decir a Dios eso, ¿por qué no? ¿Sí? Ahora dice, todo lo tuyo es mío solamente Dios puede hacerlo. Todo lo que tiene que ver con tu carácter, con tus atributos, con tu gloria, también es mío.
solamente Dios y Jesús es Dios. Pero pensando en esto de lo que los discípulos son, acá dice que los discípulos glorifican a Jesús, ¿sí? Versículo 10. Dice, he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Es decir, que ellos han glorificado a Jesús, ¿sí? Es importante esto porque todo esto especial que somos, elegidos, afortunados por haber comprado el billete de lotería correcto, ser un regalo de Dios para el Padre, tiene un fin, que es que nuestra vida glorifique a Dios, que nuestra vida hable de Él, que lo que hacemos nos lo muestre a Él. En los Evangelios Jesús dice que nosotros somos la sal del mundo, que somos la luz. Y en 1 Corintios capítulo 10, verso 31 dice, si pues coméis o bebéis, cosas que no parecen tan espirituales, ¿no? O hacéis otra cosa, lo que sea, no solo el ministerio, no solo servir a Dios, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, esto de ser tan especiales, todo lo que vivimos día a día, lunes a lunes, el objetivo final de la vida del discípulo, la meta final debe ser que llevemos gloria a Jesús, que llevemos gloria a su nombre, dando un testimonio de que Él está en nosotros, que la gente diga, qué bueno, qué bueno. Si pasa que ese es creyente. ¿Se acuerdan los cristianos? ¿Por qué le llamaban cristianos a los cristianos? Porque se comportaban como Cristo. Así que los discípulos son los elegidos, son los que han guardado su palabra, son un regalo de Dios y finalmente los discípulos somos y estamos para llevar gloria al nombre de Jesús. Amén. Les voy a compartir un versículo de mi vida devocional privada. Muchas veces no entendemos bien en qué punto estamos parados de la voluntad de Dios. Y a veces necesitamos que Dios nos afirme y nos haga entender lo que Él quiere de nosotros, lo que Él pretende de nosotros. Y lo que Dios quiere y pretende de nosotros es que glorifiquemos su nombre. Independientemente de la situación en la que estemos, independientemente de lo que son nuestros logros, independientemente de nuestras frustraciones, independientemente de cómo estamos posicionados económicamente, socialmente, eclesialmente. Esto dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Filipenses y el versículo 12. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos mientras estaba preso y había sufrido mucho físicamente por predicar el Evangelio. Y él, en vez de quejarse, les escribe así a la iglesia de Filipos: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido, esto de estar preso y haber padecido, ha servido más bien para el avance del Evangelio. Esto lo vimos en un devocional de la iglesia allá por agosto, si mal no recuerdo. Y la versión de la Biblia que estaban usando en ese devocional decía algo que impactó mi mente: las cosas que han dominado mi vida. Las cosas que han dominado mi vida. Las cosas que han dominado mi vida han redundado más bien para el progreso del Evangelio, para glorificar el nombre de Dios.
Yo no sé cómo está cada uno de nosotros hoy, ni cómo se siente. Pero estoy seguro de que si has sido fiel a Dios, si no hay en tu vida consecuencias de pecado, estoy seguro que las cosas que te han sucedido han sido para que el Evangelio sea en tu vida fuerte, poderoso, y con tu vida glorifiques a Dios. Así que lejos de rebelarnos contra Dios, lo que hemos aprendido hoy, lo que los discípulos son, nos muestra que somos realmente afortunados. Somos afortunados. Jesús hizo esta oración pública y les dije que Él había dicho que quería que fuese escuchada. Se los dije al comienzo. El versículo 13 que vamos a estudiar el domingo que viene, yo me adelanto, dice: ahora yo voy a ti y hablo esto en este mundo. ¿Y para qué lo habla? Fíjense lo que dice acá. Para que mi gozo se cumpla en ellos. Debemos estar gozosos, hermanos. Debemos sentirnos requetechochos, bien, saltar de alegría. Debemos sentirnos afortunados. Y debemos corresponder esta oportunidad que la humanidad quiso tener y la tenemos nosotros como escogidos, honrando a Dios en nuestra vida y viviendo para Él. Y descansando que las cosas que nos hayan sucedido, aquellas cosas que quizá no celebramos, que son difíciles, la familia en que vinimos, la enfermedad que nos tocó pasar, la prueba que pasamos, redundan para el bien del Evangelio y para la gloria de Dios. Descansemos en eso y celebremos el ser discípulos de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a cerrar orando. Les recomiendo no perderse los próximos domingos cuando veamos las peticiones de esta oración. Excelente pasajes. Señor, te damos gracias porque has revelado esta oración y el apóstol Juan la escribió para nuestro conocimiento, Señor. Muchas gracias. Señor, gracias porque nos sentimos honrados de ser tus hijos, nos llena el pecho de gozo saber que somos tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú desde antes de la fundación del mundo pensaste en mí, pensaste en mis hermanos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos inició una obra y estamos contentísimos de haber respondido positivamente a esa invitación, a esa búsqueda de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque creímos, porque nos arrepentimos y hoy toda nuestra vida cambió. Como solemos cantar, Señor, ¿qué sería de mí si vos no me hubieses alcanzado? Gracias, Señor. Gracias. Queremos glorificarte con nuestra vida, Señor. Por último, como hemos estudiado hoy, ayúdanos en verdad a poder llevar una vida que te honre. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén.